Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar sobre algunas definiciones de microbiología. Bueno, ácidos nucleicos son macromoléculas polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. ADN es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las células. Contiene la información genética usada en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos virus. Agentes antimicrobianos son los que interfieren en el crecimiento y actividad de los microbios. Agentes químicos son gases químicos o sólidos que pueden envenenar a las personas, los animales y las plantas. Aminas son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados de amiónico y resultan de la sustitución de hidrógenos por, de la molécula por los radicales alquilo. ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleicos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus. Bactericida, agente que mata bacterias. Bacteriófago, son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. Biosíntesis, es una de las dos partes del metabolismo encargada de la síntesis o bioformación de moléculas orgánicas más complejas a partir de otras más sencillas de los nutrientes con requerimiento de energía. Citoplasma es el medio interno del núcleo celular en el que se encuentran las fibras del ADN que, asociadas con proteína denominada histonas, forman hebras llamadas cromatimas y ARN conocido como nucleolos. Célula es la unidad morfológica y funcional de otro ser vivo. Células eucariotas. Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear que delimita el núcleo celular. Células procariotas. Se llaman procariotas a las células sin núcleo celular diferenciado, es decir, cuyo material genético se encuentra disparado en el citoplasma, reunido en una zona denominada nucleoide. Citoplasma es la parte del protoplasma que en una célula eucariota se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática, cloroplasto. Son los orgánulos celulares en el organismo eucariote fotosintetizadores se ocupan en la fotosíntesis. Desinfectante es un agente por lo regular químico capaz de matar las formas en desarrollo, pero no necesariamente las esporas resistentes de los patógenos. Electrones es un átomo. Los electrones rodean al núcleo, compuesto únicamente de protones y neutrones. Enzimas son las moléculas de la naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente posibles. Espécimen es aquel individuo o parte del individuo que se toma como muestra, especialmente el que se considera representativo de los caracteres de la población a la que se pertenece. Esporas, una célula reproductora que transporta materiales a las setas, generalmente haploide y unicelular. Esterilización es el proceso de destruir todas las formas de vida microbiana. Flagelo es un apéndice movible fo- con forma de látigo, presente en muchos organismos unicelulares y en algunas células de organismos pluricelulares. Fosfolípido son tipos de lípidos antipáticos compuestos por una molécula de glicerol a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Fotón es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, las microondas y ondas de radio. Frotis consiste en el
tendimiento de muestra de la superficie de un portaobjetos o de un cubreobjetos, con el cual de, con el fin de analizar posteriormente. Glúcidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Impermeabilidad es la capacidad de un material que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Leucocitos son un conjunto heterogéneo de las células sanguíneas que son los efectores celulares de la respuesta inmunitaria. Así intervienen en la defensa de organismos contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Lisozima es una enzima presente en las lágrimas y saliva en donde actúan como una barrera frente a las infecciones. Longitud de onda es el periodo especial de la misma, es decir, la distancia a la que se repite la forma de la onda. Macromoléculas son moléculas que tienen una masa molecular relevada, formada por un gran número de átomos. Membrana citoplasmática es una estructura laminar formada por fosfolípidos y proteínas que engloban a las células. Microbiología es la ciencia de la biología dedicada a estudiar los organismos que son solo visibles a través de los microscopios, organismos procariotas y eucariotas simples. Microorganismos es un ser vivo que solo puede visualizarse mediante el microscopio. Microscopía es el conjunto de técnicas y métodos distintivos a hacer visibles los objetos de estudio que por su pequeñez están fuera del rango de resolución del ojo normal. Microscopio de fluorescencia es una variación de un microscopio de luz ultravioleta, en el cual los objetos son iluminados por rayos de una determinada longitud de ondas. Microscopio es un instrumento que permite observar a objetos que son demasiado pequeños por ser vistos a simple vista. Micrótomo. Los micrótomos son un instrumento importante de la microscopía porque permiten la preparación de muestras para su obtención de microscopios. Mitocondrias son orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan, por tanto, como centrales energéticas de las células. Moneras es un reino de la clasificación de los seres vivos. Son organismos microscópicos formados por una célula sin núcleo. Monómeros es una célula pequeña de masa molecular. Morfología es una disciplina encargada del estudio de la reproducción y estructura de un organismo o sistema. Mucosa es una capa formada por epi- epitelio y tejido conjunto subyacente que revisa las paredes internas de aquellos órganos que están comunicados con el exterior del cuerpo. Núcleo celular es un orgánulo membrano que se encuentra en las células eucariotas, contiene mayor parte de la materia genética celular. Nucleoide es la región que contiene el ADN en el citoplasma de las células procariotas. Nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Orgánulos se denominan organelos a las diferentes estructuras contenidas en citoplasma de las células, principalmente en las eucariotas. Parafina es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos. Pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de la bacteria, hongos, algas y plantas. Pluricelular es aquel que está constituido por más de una célula, las cuales están diferenciadas para realizar funcionamientos especializados. Polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas manómetros. Proteína son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Refracción es la cantidad de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material u otro. Retículo es una red interconectada de tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí.
que intervienen en función relacionada con la síntesis proteica, metabolismo de lípidos y algunos esteroides. Ribosomas son un complejo molecular encargado de sintetizar la proteína a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Saneamiento consiste en reducir la población microbiana a nivel no peligroso por medio de agente. Sepsis es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistemática provocada por la infección. Unicelular, es decir, que están formados por una única célula. Gracias por su atención.